Muy bien, pues acabamos de compartir en la conferencia anterior, en el segundo servicio de esta iglesia, la nueva serie que voy a iniciar, titulada El misterioso rapto de la iglesia. Esta es la segunda conferencia. Y hemos visto en la primera conferencia rápidamente la cantidad de controversias, de barbaridades, así lo puedo definir yo y calificar, que se han mencionado acerca del rapto de la iglesia. Algunos enseñan que va a ser a la mitad de la tribulación, otros que el rapto y la segunda venida es lo mismo, otros hasta se han atrevido a decir que ni siquiera va a haber un rapto de la iglesia. Otros dicen que es una doctrina nueva que comenzó hace 2 siglos. Yo les contesto, si está en la Biblia, pues tiene más de 2000 años. O sea, que se haya comenzado a enseñar hace 200 siglos, o que el Espíritu Santo haya considerado de que era necesario ya abocarnos a esta doctrina por estar en los tiempos finales, es otra cosa. Pero que no salgan que por favor es una doctrina nueva, porque si está en la Biblia, no es nueva, está en la Biblia. Y lo que está en la Biblia es la verdad. También otros dicen, ¿verdad?, que esta doctrina surgió para confundir y para ayudar a que muchos se escapen de la tribulación. Porque como muchos no quieren atravesar la tribulación, pues han usado el rapto para decir que no van a sufrir, etcétera, etcétera, y le han llamado un escapismo. Todas estas contradicciones bíblicas, todas estas opiniones son en contra de la Biblia. Yo he predicado muchos mensajes acerca del rapto de la iglesia, pero he considerado en los últimos meses, por tantas opiniones que estoy oyendo, tantos correos que nos llegan, telefonemas, etcétera, etcétera, twitters de las preguntas acerca del rapto, que he considerado unificar las verdades principales del rapto para exponerlas, para que tengamos una sólida fe, una sólida creencia en esta doctrina que es 100% bíblica. En pocas palabras, para muchos de ustedes que no conocen ni han oído, o tal vez ahorita estás escuchando la palabra rapto, te estarás preguntando de qué está hablando el pastor. Muy bien, la Biblia dice que va a haber una generación de seres humanos, que lo más seguro es que vamos a ser nosotros. Yo no sé todo lo de aquí en la iglesia de Toluca, ¿verdad? Os digo nosotros, todos los cristianos de todo el mundo, no se crean tan santitos. Y que este grupo de cristianos de todas las naciones que seguimos a Jesucristo, vamos a desaparecer en un parpadeo de ojos del planeta Tierra. Van a concentrarse los comentarios en la televisión, va a haber choques de tráfico, pilotos que el avión se va a estrellar porque el piloto desapareció, todos los niños menores de edad van a desaparecer de los cuneros, de las casas. Muchos de ustedes se van a levantar en la mañana, ya no está tu esposa, muchos van a decir gracias a Dios que se fue. Otros van a decir al contrario, ¿verdad? Ya no está mi esposo, etcétera, etcétera, o mi esposa. En fin, va a haber una confusión tan grande en el mundo que va a llevar a la pregunta: ¿qué ocasionó que millones de personas desaparecieran? Bueno, la respuesta es muy fácil. A partir de 1946 del siglo pasado, de una forma que no es coincidencial, se inició la famosa aparición de los objetos voladores no identificados, los ovnis. Se puso más de moda cuando en Roswell, hasta una película que hicieron, que un platillo había aterrizado en Estados Unidos y que habían capturado o tenían a la entidad que habitaba el platillo volador, un misterioso marciano o como le hayan puesto. Y todas estas cosas con el tiempo fueron descubiertas que habían sido un fraude. Así como el siglo pasado comenzaron a propagar que el ser humano venía del hombre de Piltdown,
de Cromañón, de Nerenthal, el hombre de Pekín, y que se asumió hasta científicamente. En las escuelas comenzaban a enseñar la teoría de la evolución como algo científico. Imaginémonos nada más esto. Más tarde se descubrió que el hueso que supuestamente era de un hombre era de un puerco o era de un jabalí. El Museo Natural de Londres, Inglaterra, emitió un decreto en el que completamente negaba que hubiera nada relacionado con el hombre Piltdown, con los hombres, que no había, en pocas palabras, conclusivamente, no hay ninguna evidencia científica de una mutación de una especie a otra especie. No hay una prueba que un perro se convierta en un gato en un loro, una ballena en un delfín, una jirafa en un rinoceronte, un burro en una yegua o en otro animal. No hay absolutamente ninguna evidencia científica de una mutación de una especie a otra especie. Luego en 1954 se descubre la molécula del ADN y la teoría de la evolución se derrumba completamente, se hace pedazos en el suelo. Cuando se descubre que tenemos un código, las hormigas tienen un código, las cucarachas tienen un código, un chip, vamos a ponerle un chip, las hormigas, los ratones, los conejos, los jabalíes, el león, otro, todo tiene un chip, las aves, los peces, un chip que les dice cómo comportarse, cómo reaccionar de una manera diferente. ¿Cómo creen ustedes que las abejas puedan haber construido un hexágono en sus panales que geométricamente es el espacio más grande que puede existir dentro de la geometría? ¿Quién les dijo a las abejas eso? Ve un nido de hormiguitas, ¿quién le dice a la hormiguita? Ponte a pensar, ese pedacito de piedrita que lleva o de polvo, ¿quién le dice que tiene que caminar y ponerlo exactamente en el lugar adecuado para que todas construyan un nido o una cueva o como se llame? ¿Quién las organiza? ¿Quién les da las órdenes? ¿Cómo puede haber tal coordinación y tal maravilla en el mundo microscópico de que las células de nuestro cuerpo, los átomos, los neutrones, y todo lo que está alrededor en el mundo inmaterial, quién le da esa velocidad a esas partículas atómicas? ¿Cómo puede haber un sistema en el universo que todo lo sostenga, que la Tierra no pierda su velocidad de 24 horas sobre su eje y alrededor del Sol en 365 días? Vemos en todo absolutamente una creación de una mente inteligente. Imposible que seamos la evolución de los animales. Y finalmente el ser humano es la única criatura. Es la única criatura del universo. Ni los pájaros, ni las bestias del campo, ni tampoco los insectos, todos tienen un chip, menos nosotros. A nosotros nos dio Dios la libertad de que tú escojas y determines este camino o este camino. No estamos programados ni autodeterminados en la vida, como lo están los animales, y por eso no pueden ser juzgados los animales cuando un león mata a un conejo o mata a un jabalí. Y cuando un tiburón mata a los demás peces, porque es la ley de la sobrevivencia. Pero nosotros los seres humanos, Dios nos dio, no nos puso un chip, no nos programó, nos dejó para que nosotros tuviéramos la característica más grande que tiene el ser humano, que es el libre albedrío. La facultad de que tú escojas el cielo o el infierno, que escojas vivir como un palestino, ¿verdad? Completamente animal, como un animal, matar gente, robar gente, extorsionar gente, defraudar, divorciarte, hacer lo que te dé la gana, engañar a tu esposa, engañar a tu esposo. Tú puedes tomar la decisión que quieras, pero Dios va a juzgarte, tarde o temprano. Y en el rapto de la iglesia, cuando seamos sacados, vamos a estar enfrente de Cristo en el cielo,
durante 7 años, mientras aquí en la tierra pasan 7 años de la maldición más grande, de la maldad más grande, desbordada, sin que ya nadie detenga la maldad de los demonios, los ángeles caídos y Satanás operando e influenciando a los seres humanos a matarse unos a otros. Con los 21 juicios de Dios que están en el libro del Apocalipsis. Y vimos que el rapto, los 3 pasajes que hablan del rapto es 1 Tesalonicenses 4, si los quieres apuntar, del 16 al 17, 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17, 1 Corintios 15, 51 al 53, y el Evangelio de Juan 14, del 1 al 3. Esto es una breve resumen de lo que vimos hace una hora en el estudio anterior. Muy bien, abran sus Biblias. Siempre he dicho que los que traen la Biblia son los que se van a ir en el rapto. Ya a estas alturas, como está el mundo, venir a la iglesia sin la Biblia, a un estudio sin Biblia, ya no se puede hablar más acerca, al respecto de lo terrible que sucederá. En Apocalipsis capítulo 3 vamos a ver y vamos a comenzar a demostrar por qué la iglesia no va a atravesar la tribulación. No es por escapismo, no es porque no esté en la Biblia, simplemente es por causa del carácter de Dios. Y cuando nos enfrentamos al carácter de Dios, que lo que Él hace y lo que Él ha hecho, Él lo va a repetir siempre con su pueblo, podemos entonces de una forma más sólida tener bases más concretas acerca de lo que estamos desarrollando. En Apocalipsis 3, versículo 10, dice la Biblia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. De la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo, no sobre la iglesia, sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Muy bien. Este versículo, hay personas que se han atrevido a decir, desde luego, los que no creen en el rapto, que cuando dice, te guardaré de la prueba, Dios no va a sacar del mundo a millones de cristianos, sino que simplemente van a pasar la tribulación, pero nos va a proteger de las pestes, de las erupciones volcánicas, de los terremotos, de la persecución del anticristo, etcétera, etcétera. Todas estas cosas contradicen la Biblia, porque en el Apocalipsis encontramos ya nada más en el 5º sello las almas de los mártires muertos por el anticristo. En Apocalipsis 7 encontramos a miles de seres humanos de toda tribu, de toda nación en el cielo, y le pregunta Juan a uno de los ancianos en el cielo y a los ángeles, ¿quiénes son estos? Y le contesta en Apocalipsis 7, han salido de la gran tribulación. Entonces, esto de que Dios nos va a guardar y proteger, al contrario, los que se conviertan en el tiempo de la tribulación, la mayoría morirán como mártires. Y esta es la maravillosa promesa que Dios le hace a la iglesia de Filadelfia. Mientras que las 7 iglesias, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, fueron iglesias históricas del Asia Menor, las palabras de Cristo para cada una de estas iglesias no solamente fueron dirigidas a ellas, sino a todos los cristianos de todas las épocas. ¿Cómo sabemos que los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 no solamente eran para las 7 iglesias de aquel tiempo que territorialmente ocupaban geográficamente lo que es ahora Turquía? Porque ahí se encontraban en el Asia Menor las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Lo sabemos porque después de cada instrucción que Cristo le da a las iglesias en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, dice por ejemplo el capítulo 2, versículo 7 de Apocalipsis, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
las plural iglesias. O sea, está en plural, por lo que sus palabras fueron dirigidas a las iglesias de toda la historia. Ahora vemos también los artículos en el original griego, los verbos, que es importantísimo para poder establecer una doctrina hermenéuticamente, que dice: te guardaré, Apocalipsis 3:10, regresamos, de la hora de la prueba. Los artículos definitivos en el original griego indican que son específicos. ¿Qué quiero decir? La palabra guardar, tereo con T de tío en el griego, significa proteger de un peligro o fuera del peligro en especial. Te guardaré, te protegeré, tú no atravesarás este peligro. También notamos otro artículo definitivo en la frase la hora de la prueba, porque los artículos definitivos en el griego indican que son específicos y no solo cualquier tiempo de prueba de la vida. Es un tiempo especial que vendrá en el que va a haber una prueba que nunca la había habido. Mateo 24:21, apúntalo. Mateo 24:21, porque Jesús dice: vendrá el tiempo en el que el mundo verá una tribulación como nunca, jamás la ha habido. Porque hay muchos que dicen: bueno, es que la tribulación siempre ha habido en el mundo. Sí, siempre desde que Caín mató a Abel. Guerras, rumores de guerras, golpes de estado, asesinatos, crímenes, secuestros, divorcios, etcétera, etcétera, fraudes. Siempre el mal ha existido. Pero esta hora es una hora específica para un tiempo determinado, que es el tiempo de la gran tribulación. Porque si no, ¿cuál hora de la prueba sería? Oye, Señor, yo he tenido tantas pruebas, pues ¿de cuál hora, verdad? Me estás prometiendo que me vas a librar de una hora que vendrá sobre el mundo entero, no solamente sobre mi vida, ni sobre la iglesia de Toluca, ni otra iglesia, va a ser sobre el mundo entero. ¿Cuál es esta prueba? La gran tribulación, mencionada también en el Antiguo Testamento. Ahora veamos en el Antiguo Testamento este tiempo que se menciona como una hora de una prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar. Nosotros ya fuimos probados, para probar a todos los moradores de la tierra. Isaías capítulo 2. Y veamos también que todos estos versículos que vamos a leer, que hablan de la tribulación, en el Antiguo Testamento se usa la frase la ira de Dios, el gran día de Jehová, el día del ardor de la ira de Dios. Todas estas frases siempre en el Antiguo Testamento siempre se refieren a la tribulación de Israel. Nunca jamás encontramos en el Antiguo Testamento la tribulación de la iglesia. Este es otro punto muy sólido para demostrar. Isaías 2, del 10 al 12. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y será abatido. Rápidamente lo comparamos con Apocalipsis 6, en el quinto sello, sexto sello, versículo 14. El cielo se desvaneció, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, poderosos, siervos, se escondieron en las cuevas de los montes y decían: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6, 16. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Lo que Isaías 700 años antes de Juan
Juan escribió 700 años después del profeta Isaías el Apocalipsis. Lo que Isaías profetizó y describió como la tribulación, Juan lo corrobora en el 6º sello del juicio de Dios sobre el mundo entero. Sigamos ahí en Isaías 2, versículo 17 al 21. La altivez del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas, lo que vimos en el 6º sello, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar a la tierra. Estamos en el siglo XXI, año 2024, Dios todavía no castiga al mundo. Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que tú procedas a arrepentirte. A muchos de ustedes Dios no los ha castigado, Dios, ni te han venido cosas terribles a tu vida, porque Dios es paciente a que tú te arrepientas. Pero llegó un momento cuando el ser humano individual y de una forma masiva, Dios sabe que tú ya nunca vas a voltear los ojos a Cristo, y entonces Dios, ¿qué va a hacer? Te va a empujar. ¿Querías dinero? Muy bien, te voy a empujar para que te hagas millonario. Pero cuando te hagas millonario, vas a descubrir que lo que tienes, yo no lo voy a bendecir. Se convertirá el dinero en una maldición en tu vida. ¿Querías seguir siendo homosexual? No hay ningún problema, de aquí vas a brincar al transgénero, y cuando comiences a degenerar tu vida y tu cuerpo y comiences a luchar con tu mente, etcétera, etcétera, va a llegar el momento que te van a tener que internar, te vas a suicidar o vas a vivir toda tu vida infeliz por haberme negado la forma como yo te crié, hombre y mujer. ¿No le quieres ser fiel a tu esposa? No hay ningún problema. ¿Quieres seguir siendo un adúltero? ¿Quieres seguir arruinando la vida de tus hijos y la vida, porque sobre tu negocio viene también la maldición? No hay problema, yo te empujo. Te he hablado 4 veces, Pancho, y no has querido hacerme caso. Pues te voy a empujar para que te hundas más rápidamente. Cuando Dios abandona a un ser humano, a una familia, o a una ciudad, o al mundo entero, y Dios les dice, hagan lo que les da la gana, es el terrible juicio de Dios. No hay juicio más trágico que dejar que te abandone Dios y que te diga, no me vuelvo a molestar con tu vida. Haz lo que quieras. Nos encontramos en el día del juicio. Ahí me darás cuentas de la responsabilidad y el libre albedrío que yo te di. Veamos ahora el libro de Sofonías. Sofonías también en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver en este libro maravilloso de Sofonías, en el capítulo, vamos a comenzar en el capítulo 1 de Sofonías. No le vais a encontrar cerca de Génesis, está después de Habacuc y antes de Ageo, ya casi en los últimos libros del Antiguo Testamento. Sofonías 1 dice así, del 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entrenecimiento, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Sofonías claramente nos muestra que este día se llama el día grande de Jehová, día de ira, de angustia, de alboroto, de tinieblas, de oscuridad y de nublado. Y en ninguna parte encontramos nosotros que la iglesia pueda ser mencionada. Ahora, muy bien, cuando nosotros estudiamos que la única manera de ser librados, de estos terribles juicios será mediante el rapto de la iglesia anticipadamente, y los que hayan sido sellados por Dios en la tribulación. Son los únicos que van a escapar. Los que antes que comience la tribulación y el anticristo se manifieste, salgamos del mundo, y los que se quedan
los seres humanos que se quedan, solamente 144,000, Apocalipsis 7. Judíos étnicos, 12,000 de cada tribu, van a ser sellados para que no puedan ser alcanzados por el anticristo hasta el final de la tribulación. Veamos rápidamente esta verdad en Apocalipsis 7, y dice así, versículo 2: vi otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En la tribulación, 144,000 judíos que tomarán el lugar que la iglesia perdió, porque la iglesia terminará en apostasía. Y cuando dice Mateo 24, y será predicado el evangelio, y entonces vendrá el fin es el final de Israel. La iglesia no va a acabar con la evangelización del mundo. La iglesia va a terminar igual que terminó Israel en la apostasía. Y Dios tendrá que regresar otra vez a Israel, meterlos a la cancha, y en lugar de las Chivas les va a enfrentar a los Tigres, como en un partido de fútbol. Ya México perdió, pues ahora meto otro equipo para que pueda yo, que he venido entrenando a 144,000 judíos, para que ellos se encarguen de evangelizar finalmente el mundo, junto con los 2 testigos de Apocalipsis capítulo 11. Me van siguiendo poco a poco cómo está la cronología y cómo los eventos se van sucesivamente acomodando uno detrás del otro. Esto es muy importante para una perspectiva más amplia de la tribulación y del rapto de la iglesia. Ahora vamos al Nuevo Testamento y veamos también claramente que los que se conviertan en el libro de Apocalipsis en la tribulación sufrirán la persecución y la muerte durante este periodo de tiempo. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz allá en el cielo, diciendo: ¿hasta cuándo, Dios? O sea, estaban hablando con Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estos son parte del grupo que estará en Apocalipsis 7, que salieron de la gran tribulación, que murieron. ¿Por qué? Por el testimonio y su fidelidad a Jesucristo. Vean ahora Apocalipsis 7, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 2, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿De quién está hablando? De todos los santos que morirán en la tribulación por negarse a ser marcados con el 666. Apocalipsis 13, versículo 7. Y está hablando del anticristo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son estos santos de la tribulación? Los que se conviertan en la tribulación. Pero también se le dio autoridad sobre todo tribu, lengua y nación. Apocalipsis versículo 15, 13, 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorara. En la tribulación, todos los que se nieguen
adorar al anticristo, serán sellados para toda la eternidad con el 666. Ayer en el desayuno mi tema fue la futura marca del anticristo, y le expliqué al público que nos acompañó en el desayuno ayer en el World Trade Center de Satélite, que cuando una persona reciba la marca de la bestia en la frente, les dije, no fue en la vacuna porque la vacuna fue aquí, entonces descartemos que la vacuna, si te vacunaron ya te salvaste, no estás marcado con el anticristo, pues la vacuna va a ser, la marca va a ser aquí o en la mano derecha. Esa es la marca del anticristo. Mientras no sea aquí o aquí, no ha sido la marca del anticristo. Te ponen un chip aquí para localizarte, o aquí en el ombligo, etcétera, etcétera. O si hay un lugar como Obama, quería el expresidente de Estados Unidos, que todas las personas trajeran un chip con la información de su seguro social, de sus resúmenes médicos, su dirección, cuentas de banco, etcétera, etcétera. Tampoco era la marca del anticristo. Tenemos que ser más bíblicos. Y además, para que la marca aparezca, pues tiene que aparecer el anticristo primero. Si no hay anticristo, no hay marca. Y nosotros no vamos a estar aquí. Eso es lo más lógico, ¿verdad? Pero cuando venga el anticristo, el que no vas a poder comprar, subirte al avión, ir a la tienda de abarrotes, ir a Oxxo, ir a esto, a comprar pantalones, no vas a poder hacer nada si no tienes la marca aquí y aquí. Y si no la tienes, te va a costar la decapitación. Apocalipsis 24. Porque el anticristo usará no la silla eléctrica ni tampoco el fusilamiento para poder matar a la gente. Usará la decapitación. Y la única religión en el mundo que usa la decapitación es el Islam. Y ya en el califato, en la serie pasada que acabo de terminar, lo dijimos claramente, ¿verdad? Que el anticristo surgirá de las filas del Islam. Si quieres todos los detalles, busca en YouTube la serie El Califato de los Últimos Días. Ahí explicamos claramente todo esto. Muy bien. Entonces, vemos pues de una forma muy clara de qué forma ahora Apocalipsis 14:13, Apocalipsis 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ahí están todos los santos que durante la tribulación se van a convertir, pero todos morirán como mártires. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 17, versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Vemos que el sistema religioso que se va a unir a la persona del anticristo, dirigida por el falso profeta, este sistema religioso va a implantar una sola religión, que será el Islam, en el mundo entero. Y es la única religión, ni el hinduismo, ni el catolicismo, ni el cristianismo, ni el budismo, ninguna religión en el mundo impone la religión a fuerza, a costa de que si no lo aceptas, te matan. Tú puedes ser judío y regresar, pues te corre, ya no es judío, te corre tu familia. Que eres católico, tú eres cristiano, te van a dejar de hablar por un tiempo, te van a criticar, ya te fuiste a una secta, etcétera, etcétera, pero no te van a cortar la cabeza al llegar a tu casa. Pero en el tiempo del anticristo, si tú no aceptas el 666, vas a pagar con tu vida. Y no tenías por qué pagar con tu vida, porque Cristo te habla en esta tarde y te dice, ven a mí. Todos ustedes los que están trabajados y cargados, vengan, yo encuentra descanso en mi alma, por el amor de Dios. El mundo no va a mejorar, el mundo va a empeorar. Pero mientras más se empeora, más cerca estamos de que venga por nosotros. Ahora veamos también nosotros claramente, ¿verdad?, que la iglesia ya no se vuelve a mencionar hasta el Apocalipsis 22:16. Lo que el Espíritu dice a las iglesias es Jesús vuelve a recordar que el Apocalipsis es la revelación de su conocimiento a las iglesias. Pero del capítulo 4 de Apocalipsis al capítulo 19 de Apocalipsis no vuelve a aparecer la iglesia nunca. Esto es increíble porque la iglesia se usa 19 veces en los primeros
3 capítulos del Apocalipsis. 19 veces. Y el capítulo 4 al 19, la iglesia desapareció. ¿Dónde está la iglesia? Estamos en el cielo. Ahí nos vemos. Ahora, veamos nosotros en la segunda carta a los tesalonicenses. Qué precioso y qué maravilloso es cristianos con la Biblia. Qué lindo. Qué importante es checar tus pasajes, leerlos tú, hacer notas, tomar notas. En la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, esta iglesia estaba atravesando un caos espiritual y bíblico al mismo tiempo, porque la iglesia de Tesalónica creían que ya se encontraban en la tribulación, en el día del Señor. Entonces Pablo ya les había dicho en la carta primera Tesalonicenses 4, 16 y 17, que el Señor mismo vendrá con voz de ángel, con voz de trompeta de Dios, y vendrá y arrebatará del mundo, y nos reuniremos con Cristo en las nubes con Él, para recibirlo para siempre con Él, para toda la eternidad. Entonces, después de que Cristo les dice eso, comienza el segundo capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses con estas palabras. Mucha atención, por favor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ahí está hablando del rapto. Con respecto a lo que yo les dije en la primera carta, que nos vamos a reunir con Él en el cielo. Os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni por Twitter, ni por Facebook, ni por Instagram, ni por las redes sociales, para hacerlo más moderno en el siglo XXI. Porque hay tantos chismes por todos lados, como no nos imaginamos, de tantas personas que escriben en YouTube y TikTok, y quién sabe, TikTok como se llame. Yo en la vida veo eso, que me dicen, ¿verdad? Este y el otro, y que por aquí y por allá, y el hermano Alducin dijo esto, y el hermano fulano de tal dijo esto, y el hermano Chuy Olivares dijo esto, y esto y el otro, y gente que no tiene el mínimo conocimiento, ni siquiera un grado teológico, pero lo hace para causar controversia, y la gente es bien morbosa. Y atraen seguidores a sus redes. ¿Y ahora qué dirá? ¿Y ahora qué va a pasar? Nos encanta el chisme. Bueno, más bien les encanta. Cuando ya crecemos un poco en Cristo, dejamos eso del chisme, que es lo peor que un cristiano puede tener, ser chismoso. Entonces les dice Pablo, no se dejen mover fácilmente de cualquier cosa que oigan, ni se conturben por espíritu, ni por palabra, ni por carta, en el día de que el día del Señor está cerca. La frase el día del Señor se refiere a la gran tribulación. O sea, hermanos, no están ustedes en la gran tribulación. ¿Quién sabe quién les mandó un falso profeta, un falso apóstol, etcétera, etcétera? Pero ustedes no están en la tribulación. Y ahora Pablo les va a dar dos señales de que no están en la tribulación. Nadie los engañe, versículo 3, de ninguna manera. Porque no vendrá, o sea, no vendrá ¿qué cosa? La gran tribulación, el día del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de perdición. O sea, les dice a los tesalonicenses, si ahorita la apostasía no ha venido, ni el anticristo se ha manifestado, ustedes no pueden estar en la tribulación. Y después dice el versículo 3, quien en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga la apostasía, el hijo de perdición, el cual se opone, o sea, el anticristo, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué no se acuerdan cuando yo estaba con ustedes que les decía todas estas cosas? Y ahora ustedes, atención, ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su tiempo se manifieste. O sea, hay un poder en el mundo todavía ahorita que está impidiendo el surgimiento del anticristo.
mientras la iglesia esté en el mundo, el anticristo no se puede manifestar. Y ese poder que está en la iglesia es el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando la iglesia salga, el Espíritu Santo seguirá operando en la tribulación, pero de otra manera como operó en el Antiguo Testamento. Pero lo que detiene ahorita la corrupción en tu casa, en tu oficina, en tu escuela, eres tú con tu testimonio, con tus convicciones, cuando se han dado cuenta que eres diferente a los demás. Que no ve las películas que todo el mundo ve, que no ve las conversaciones que todo el mundo oye, que vean cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tu esposa, etcétera, etcétera. Ese testimonio es la sal del mundo. Mateo 5, 13 y 14. Jesús nos dijo, ustedes son la sal. ¿Qué significa? Que nosotros mientras estemos en el mundo estamos evitando que se corrompa más el mundo de lo que ya se encuentra. Y si la maldad no se ha manifestado como un dique, como un tsunami en el mundo, es porque todavía hay cristianos que seguimos hablando, el movimiento LGTB no es de Dios, el homosexualismo no es de Dios, el aborto no es de Dios, este sistema de gobierno no es de Dios, y comenzamos a hablar y emitir, a pesar de que nos persigan, a pesar de lo que pueda pasar, mantenemos las convicciones, y mientras estemos enfrentándonos a una fuerza hostil que el mundo nos quiere jalar y ser como ellos, mientras los resistamos, estamos impidiendo que la maldad se desborde. El día que tú comienzas a leer pornografía, escúchame varón que me escuchas, le has abierto la puerta a la maldad para que los demonios se vengan sobre tus hijos y sobre todos los que tienen hijos menores de edad. El día que tú comienzas a tratar a tu esposa como una muchacha, que es un objeto, tómala y déjala, y no le das un respeto ni a la reina de tu casa, en ese momento la maldad en tu casa y en tu matrimonio y en tu familia se va a comenzar a desbordar sin que te des cuenta, y cuando te des cuenta, tu ministerio, tu familia está destruida. El momento que en nuestra oficina, nuestros empleados, en el bufete jurídico, en la clínica médica donde trabajas, en mi taller de carpintería, en de plomería, mis empleados y la gente no sepa que yo soy cristiano, ni a nadie le he dicho que soy cristiano, y mis empleados tienen 3 años conmigo y ni siquiera saben que soy cristiano, ¿sabes una cosa? La maldad se desbordará sobre tu trabajo y sobre tu oficio tarde o temprano. ¿Qué es lo que detiene ahorita? La maldad, nuestro testimonio. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Timoteo, te exhorto que no te avergüences del evangelio de Dios, que no te avergüences ante tu familia, ni ante tus amigos, ni ante tus amistades, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y si tú ese espíritu no lo tienes, que va en contra de lo que el mundo te está jalando, no eres cristiano. Hechos 1:8. Y les daré poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos. Desde que tú te convertiste te pregunto, ¿a quién le has dado testimonio del amor de Dios en la cruz? Comenzando con tu familia. No, pues no sé, hermano, tengo 4 años de cristiano y ahora que hago cuentas, revelas, pues no, les he dicho que Dios es bueno y que peace and love. Duda profundamente de tu cristianismo, porque Dios nos mandó a ser testigos, a enfrentarnos a un mundo que está corrompiéndose y predicar el evangelio de la gracia de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, que sacó la muerte, quitó la muerte y trajo la inmortalidad por medio de la predicación del evangelio. Se manifestó Jesucristo para quitar la muerte y podernos darnos la inmortalidad mediante la prédica de este mensaje. Así que entonces Pablo les dice, ustedes saben lo que lo detiene. Versículo 7. Porque ya está en acción, escuchen, el misterio de la maldad. Esta palabra iniquidad, a los que les interese, se tradujo iniquidad, es la palabra griega anomia, con A de Armando, anomia, que significa rebelión contra las leyes de Dios. Dios dijo, es hombre y mujer, el mundo dice, no es hombre, es mujer, no es mujer, es hombre.
Dios dijo, velen por la vida, y la gente dice, no, no es así, podemos nosotros abortar. Al mes, a los 2 meses, etcétera, etcétera. Dios dijo, séle fiel a tu esposa, mantengan el adulterio, el que comete adulterio corrompe su alma, verías y vergüenza hallará. Y eso es lo que están haciendo. Entonces, cuando nosotros contradecimos esto, nos encontramos dentro de una dimensión que se llama la dimensión de la maldad, que está operando en el mundo de una forma invisible, sin que nos demos cuenta, tratándonos de alejarnos de Dios. Bueno, sí creo en la Biblia, ahí de vez en cuando. El viernes la leo un poquito más. El domingo ni la llevo a la iglesia. Y sin que te des cuenta, al alejarte de la Biblia es la palabra, es Cristo encarnado, es la palabra encarnada. Y cuando comienzas a alejar de la Biblia y de leerla, de memorizarla y de traerla y amarla y tomar y estudiar, etcétera, etcétera, sin que te des cuenta la maldad, como cuando entra la polilla a un mueble de madera. Yo hace mucho tiempo, cuando era misionero en la sierra entre Oaxaca y Guerrero, éramos muy pobres, comenzamos muy pobres. Teníamos un mueblecito que nos regalaron con 2 cajones para guardar nuestra ropa. Y un día llego con el mueble y le hago así, y así, ¡pum!, se cayó al suelo, lleno de polilla, no nos habíamos dado cuenta. Y así es el pecado, sin que te des cuenta, la maldad comienza, el pecado sin que te des cuenta. Y de repente, cuando te das cuenta, ya no tienes poder para enfrentarte a la tentación, al adulterio, a la fornicación, al robo, al fraude, a la mentira. Sin que te des cuenta, tu vida se está desmoronando, tu carácter está hecho pedazos en el suelo por la maldad, que solo puede ser detenida cuando tienes convicciones firmes. Un varón, un hombre de Dios, es un hombre que tiene convicciones profundas y ama a su familia y a su matrimonio. Cuando no es eso, el misterio de iniquidad está operando de una forma intempestiva en tu vida. Y dice a continuación, para terminar, el apóstol Pablo, versículo 8, y entonces, ¿verdad?, cuando lo que lo detiene se ha quitado, entonces se manifestará aquel inicuo. Y se usa la misma palabra, anomos, aquel que va en contra de todas las leyes de la creación originales de Dios en la Biblia. Inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando tú rechazas la verdad, la tragedia más grande es que acabarás creyendo en cualquier otra cosa que no sea la verdad. Y la antítesis de la verdad, ¿qué es? La mentira. La antítesis del bien, ¿qué es? El mal. La antítesis de la santidad, ¿qué es? El pecado. Tú no puedes decir yo soy neutral. ¿Eres o no eres? ¿Eres o no eres? No, pues yo no soy ni de Chivas ni América. ¿Te imaginas una camiseta América Chivas? No existe, ¿verdad? Alemania, Dinamarca, Colombia, Brasil, no, ¿verdad? Entras al campo y hasta le hacen así. Mira, América, mira, orgullosos los jugadores del equipo al que pertenecen. ¿Tienes ese orgullo tú de servir a Dios? ¿O eres un hombre de doble ánimo, engañado completamente? ¿Eres en la iglesia, tienes cara de San Camilo aquí en la iglesia el domingo y pareces un cocodrilo salido del lago de Texcoco entre semana con tu familia? En tu oficina eres una persona, en la iglesia eres otra, con tu familia eres otra persona. Cuando tú tienes 3 máscaras, me pongo una en la oficina con mis amigos, otra en mi casa y otra en la iglesia, se llama esquizofrenia. Y esa esquizofrenia es el producto de tu maldad, de tu falta de convicciones.
Y cuando hay la palabra esquizofrenia significa mente dividida. Dice Santiago capítulo 1, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nunca vas a encontrar el camino a la verdad. Estás acá mañana y acá otro, y acá con tus amigos, y aquí, y así pasan los años, llegas a los 40, 50, 60 años y no has cambiado. Sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma. Siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué hace Dios? Te va a mandar un poder engañoso para que ahora, de aquí en adelante, sigas creyendo las mentiras del mundo, a fin de que sean condenados todos los que no quisieron oír que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección y te ofrece sus manos taladradas en la cruz, su cuerpo resucitado, su segunda venida, el rapto que ya no tarda en venir por nosotros, para que tú puedas, la corta vida que te queda, estos días que los tenemos ya contados, créanmelo, tenemos los días contados. La guerra nuclear está en la esquina ya. El mundo va a entrar en una vorágine, ¿verdad?, de una espiral de autodestrucción como nunca había estado. Ahora imaginémonos en la tribulación cómo las cosas van a estar todavía muchísimo peor. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. ¿No quisieras tú en esta tarde entregarle tu vida a Jesucristo? Oremos. Te damos gracias, Padre y Dios de Jesucristo nuestro Señor, por habernos hecho renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios, mientras nos mantengamos creyendo y actuando como tú quieres que vivamos, porque somos protegidos por tu poder mediante la fe. Gracias por tan grande salvación, Señor, porque pronto, muy pronto, Señor, tal vez más pronto de lo que nos podemos imaginar, estaremos contigo. Tú secarás nuestras lágrimas, ya no habrá tristeza ni dolor ni muerte, porque las primeras cosas pasaron. Crearás cielos nuevos y nueva tierra. Darás recompensas a todos los cristianos que fueron fieles hasta la muerte y que vivieron para ti, que amaron tu obra, que promovieron tu obra y que te sirvieron en espíritu y en verdad. Si tú en esta mañana, o ustedes que nos ven por la televisión, no tienes a Jesucristo en tu vida, dile estas palabras. Tal vez sea la primera vez que lo hagas, pero cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día de tu salvación. Este es el día que Dios escogió para hablarte y traerte al conocimiento de la verdad. Dile, Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que me encuentro en un camino equivocado, lejos de ti. Perdóname porque soy un pecador. Pero creo que en esa cruz tu Hijo pagó con su sangre por todos mis pecados pasados y que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y porque creo que vives, Señor Jesús, te pido en este instante que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Ahora te doy las gracias por tan grande salvación, porque ahora en el día de mi muerte moriré en paz, sabiendo que tú me recogerás, y si vienes antes por mí, qué maravillosa experiencia tendré de no atravesar la muerte y formar parte del grupo de cristianos en el mundo que nos vas a levantar vivos y transformar nuestros cuerpos en milésimas de segundo para acompañarte contigo y con tus ángeles al cielo. En el nombre de Jesús. Amén.